Ponencia número 33 con Valentina Ramos. No sé si ya está Valentina Ramos en la sala. Un gusto, Valentina Ramos. Cuando usted ¿Cómo quiera. está? Cuando usted Se quiera. puede compartir, ¿verdad? Podemos Sí, compartir. claro, sea nomás. Muy amable. Ya estoy buscando ya. Puede empezar nomás. Tiene 25 minutos para la charla y 5 minutos para preguntas y respuestas. Ya, muchísimas gracias. Esto también me suma los agradecimientos de la colega y de los colegas que estuvieron antes, ¿no? O sea, siempre es un gusto compartir estos espacios de conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? Y de esta forma virtual, debido a todo esto del confinamiento y el aislamiento que estamos teniendo. La ponencia mía trata sobre la relación entre los intereses y las capacidades de emprendimiento en estudiantes universitarios. El estudio se hizo en la Escuela Politécnica Nacional. Para los que no estén familiarizados, la Escuela Politécnica Nacional tiene unas características especiales, ¿no? Es una escuela que es del área de las ingenierías, por tanto la mayoría de los estudiantes nuestros son ingenieros. Específicamente el estudio se hizo en el grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas. Entonces ahí tienen características que los hacen distintos al resto de los estudiantes de ingeniería por este componente de las ciencias sociales. Y aún así tuvimos resultados que para nosotros fueron novedosos, si se quiere, ¿no? Hasta un punto, en otro punto ya nos esperábamos que las situaciones iban a ser así un poco especiales. Además, es una universidad pública, por lo tanto, las características de nuestros estudiantes es de pertenecer a un estrato social medio-bajo, y eso también influye en sus intereses relacionados con el emprendimiento o en la existencia de ciertas condiciones que les favorezcan a ellos o les faciliten el emprendimiento, perdón. ¿Qué cosa es el emprendimiento y cómo se relaciona con la innovación? Bueno, la innovación lo vamos a ver en este contexto como un elemento del comportamiento organizacional que tiene que ver con la capacidad de la propia organización de generar algo nuevo o de mejorar algo que ya existe, pero que no se considere necesariamente una adición a un elemento, sino que tiene que tener este componente de novedoso. Por tanto, elementos como la creatividad, había un colega por la mañana que hablaba sobre la creatividad y la relación con la innovación. Estos son elementos bien importantes. El emprendimiento, en cambio, es un mecanismo que permite poner en práctica lo que es la innovación. Es decir, primero debe ocurrir o existir procesos de innovación, y estos procesos de innovación se concretan efectivamente en lo que son emprendimientos. Entonces podemos tener emprendimientos con una base desde la innovación o emprendimientos por repetición, que es lo que más nosotros vemos. O sea, bueno, yo me voy para atrás y para adelante. La mayoría de los emprendimientos que se verifican son emprendimientos por repetición. O sea, yo veo lo que hace mi vecino y entonces yo coloco un emprendimiento igual que el de mi vecino, porque el de mi vecino fue lo suficientemente exitoso. Lo que menos se verifican son emprendimientos basados en la innovación. Y les decía que esto es interesante porque hace unos años Ecuador se colocaba como uno de los primeros países en América Latina en temas de emprendimiento. Sin embargo, no se hacía énfasis en cuál es el tipo de emprendimiento que efectivamente se realiza dentro del contexto ecuatoriano. Una de las actividades que yo hago, bueno, no me presenté, mi nombre es Valentina Ramos, una de las actividades que yo hago es estudiar lo que es la cultura organizacional y la cultura de innovación. Y yo me recuerdo haber hablado hace unos años sobre este tema de la cultura de innovación y la importancia de desarrollar procesos de cultura de innovación en el Ecuador. Y no necesariamente era algo que nosotros estábamos viendo, a pesar de todas estas noticias relacionadas con el emprendimiento y las capacidades de innovación que podríamos tener nosotros como país. A nivel de la universidad y el emprendimiento, la universidad vemos que se coloca como una de las partes de lo que se conoce como los ecosistemas o los ambientes de innovación y emprendimiento. ¿Qué cosas son ecosistemas de emprendimiento o qué cosas son estos ecosistemas o estos ambientes de innovación donde el emprendimiento es uno de los componentes fundamentales?
Bueno, son complejos organizacionales que están estructurados de manera que se puedan promover acciones relacionadas con la innovación y con el emprendimiento. Por tanto, una persona cuando ingresa en el ecosistema va a tener una serie de organizaciones y de estructuras que van a apoyar no solamente que surjan las ideas, sino que estas ideas también se compartan y se concreten ya como emprendimientos, incluso que estos emprendimientos se pongan a prueba, se testeen antes de ir al público, antes de ir al mercado. Son considerados emprendimientos indispensables para apoyar el desarrollo económico local y regional. Generalmente los países que tienen estructurados sus ecosistemas de innovación y emprendimiento son países que han diseñado estos espacios para el desarrollo de la región, el desarrollo, ¿no?, del contexto en donde estos espacios se encuentran. Y generalmente son espacios con una especialización. Yo tuve la oportunidad de visitar varios ecosistemas de innovación, tanto en América Latina como en Europa, y efectivamente hay una intención por parte del gobierno y por parte de las otras instituciones, la academia y el sector público, el sector privado, para que estos espacios se generen. Los que vivimos en Ecuador sabemos que, por desgracia, han habido algunos intentos de creación de estos ecosistemas de innovación y emprendimiento, pero no han tenido el éxito suficiente como para que nuestros estudiantes, cuando tengan sus ideas, incluso cuando, no necesariamente cuando estén en los últimos semestres, sino incluso a mediados de semestre, así que tengan una idea novedosa, la puedan llevar a cabo. Existen algunos intentos, están los hubs de innovación que ha hecho CNC, pero no han tenido el éxito suficiente como para que se pueda realmente considerar que sí hay un sistema, que sí hay un ecosistema, un ambiente de innovación funcionando. Tengo entendido que también han habido otras universidades, está la ESPE, está la Universidad de Cuenca, que también tienen algunos intentos relacionados con temas de emprendimiento. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuántos de los emprendimientos o cuántos de las ideas realmente se han convertido en emprendimientos exitosos? En el caso de la Escuela Politécnica Nacional, desgraciadamente no existe. O sea, no existe un espacio donde los estudiantes puedan desarrollar sus ideas, prototiparlas y llevarlas adelante para hacer sus propios emprendimientos. Y esto lo hemos visto en los resultados que nosotros tuvimos. Estos son algunos ambientes de innovación, se habla del modelo de la triple hélice, del modelo de la cuádruple hélice. La triple hélice sería la relación que hay, ¿no?, entre lo que son las empresas, el gobierno y la academia. Se habla de la cuádruple hélice, de la quíntuple hélice. O sea, son modelos que permiten estructurar estos ecosistemas de innovación de manera de que se integren varios de los actores fundamentales para que esto tenga éxito. O sea, se necesita de que el gobierno participe, se necesita de que la academia también participe, y se necesita también de que se involucre también el sector privado en este proceso. Muchas veces el éxito del emprendimiento depende de las capacidades de las personas, o sea, no necesariamente, y eso lo hemos visto en algunas investigaciones nuestras, por el hecho de existir estos ambientes de innovación, automáticamente ya las personas van a comenzar a ser emprendedoras. O sea, se necesita de la combinación de la existencia de las estructuras que faciliten los procesos de innovación, y también se necesita de que las personas tengan ciertas capacidades y competencias formadas para que puedan aprovechar de mejor manera estos espacios. Y justo esto fue lo que nosotros fuimos a ver con nuestra investigación. O sea, fuimos a identificar si nuestros estudiantes tenían no solamente el interés en emprender, sino la capacidad para emprender. Y esto porque estamos viendo el emprendimiento desde dos puntos de vista, si se quiere, un poco diferentes. Cada vez que nosotros hablamos de emprendimiento, las personas hablan de emprendimiento, siempre lo relacionamos con la creación de una empresa. Universidades europeas ya se han dado cuenta, porque ellos vienen trabajando estos temas de emprendimiento mucho antes que nosotros, eso hay que reconocerlo, y ellos ya se han dado cuenta de que no necesariamente la universidad forma emprendedores. No todas las personas que estudian en la academia, incluso los mismos profesores, no todos desarrollan luego sus emprendimientos. Por tanto, relacionar el emprendimiento con la creación de una empresa es limitar el concepto de emprendimiento. ¿Cómo se puede ver también el emprendimiento? Como la capacidad para identificar
problemas, generar ideas y buscar soluciones a esas ideas. Por tanto, se basa en la posición de iniciativa y la detección y aprovechamiento de oportunidades. Con este enfoque, el emprendimiento cambia. O sea, ya no solamente estamos hablando de que tú eres emprendedor solo si consigues llevar adelante tu proyecto de empresa, de creación de empresa, sino si también tienes estas capacidades. Por eso nosotros estamos viendo al emprendimiento también como si las personas tienen las capacidades para poder identificar estos problemas, solucionarlos y darles este componente innovador a la solución, no necesariamente relacionado con la creación de una empresa. ¿Cuáles fueron las capacidades que nosotros medimos? Nosotros medimos 9 capacidades. Capacidad general para emprender, o sea, cuáles son las creencias intrínsecas que las personas tienen. Estos son componentes, si se quiere, de la personalidad, ¿no? Y algunos de ellos que se hayan formado no en el contexto universitario. Los valores morales, la esperanza, o sea, hemos visto que personas que son mucho más optimistas en la vida también tienen una más predisposición para el emprendimiento, porque o sea, el fracaso para ellos no es un problema, sino que ellos pueden seguir adelante con esta automotivación. La autoestima, y este componente de autoestima es sumamente importante y lo vamos a ver luego en los resultados. La personalidad proactiva, o sea, qué tan independiente o dependiente tú eres para hacer las cosas, la inteligencia emocional, actitudes hacia el emprendimiento, si tienes o no tienes capacidades de toma de decisiones y planificación, y el tema de la empatía. Estas son capacidades de dónde salieron. Hay estudios previos que se realizaron en la Universidad de Zaragoza, donde ellos ya hicieron este levantamiento previo de la identificación de algunos componentes relacionados con el emprendimiento. Nosotros tomamos contacto con ellos y más bien lo que hicimos fue replicar esta parte de la investigación. O sea, si ya ellos hicieron el levantamiento, más bien nosotros lo que estamos haciendo es comprobar que efectivamente estos son componentes que influyen en los intereses para emprender. Por tanto, evaluamos 9 capacidades que algunas de ellas, por supuesto, influenciaron más que otras en estos intereses para emprender, y otras que deben ser mejoradas. Y en todo caso, nos hablan de capacidades que pueden ser formadas en el contexto de la universidad, una vez que se adopten procesos de formación de competencias dentro de las universidades y no nos limitemos a el modelo educativo clásico de formar estudiantes con conocimientos, pero solamente a nivel cognitivo, sino también estas capacidades resultan importantes. Y en relación a los intereses para emprender, evaluamos tanto intereses para emprender como influencias para emprender. Es decir, nosotros para que las personas puedan emprender, o sea, puedan llevar a cabo el emprendimiento de una manera efectiva, necesitan tener la intención y necesitan tener el apoyo. O sea, el emprendimiento no es un elemento que una persona en solitario va adelante y lo consigue y tiene éxito. Necesita también un contexto de apoyo que en el caso de los estudiantes debería estar generado por la presencia de estos ecosistemas de innovación. O sea, ese sería como el espacio fundamental de apoyo que ellos podrían tener, además del tema del apoyo social o del apoyo familiar. Nosotros aplicamos entonces el estudio a una muestra de 132 estudiantes de la carrera de administración. Esta era la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos, porque esta es una carrera, les cuento, que está cerrando debido a estos cambios que hubo en relación a las nomenclaturas. Por tanto, la carrera de ingeniería en administración de empresas ya está terminando, está en los últimos semestres. Aplicamos este inventario, fueron en total 8 cuestionarios, donde además se recogieron los datos demográficos. Los 8 cuestionarios tuvieron que ser validados para el contexto ecuatoriano, porque fueron generados en otros contextos. Algunos de ellos pasaron por un proceso de traducción y validación por expertos, y además fueron validados estadísticamente, o sea, fueron los elementos que ustedes van a ver como variables o como factores, son resultados de los agrupamientos para la muestra a la que se aplicó. Hicimos cálculos de correlaciones y también hicimos algunas comparaciones, además de estadísticos descriptivos. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, voy a ir un poquito más adelante, me quedan 5 minutos, creo, por mi teléfono. Nuestros resultados, fíjense que cada uno de los gráficos muestra la escala. Por ejemplo, en el caso de la capacidad para emprender, la escala de respuesta fue del 1 al 5. En el caso de los valores, la escala de respuesta fue
del 1 al 7. Vean, por favor, que en ninguno de los casos llegan a estadios muy altos en los que los estudiantes reconocen que poseen estas capacidades. En el caso de capacidad para emprender, lo que menos puntuó fue trabajo con incertidumbre. En el caso de los valores, lo que menos puntuó fue ser admirado. Esperanza solamente tuvo un componente, por tanto, bueno, tampoco tuvo el máximo de la puntuación. En autoestima, pues hay estudiantes donde, a pesar de que dicen tener una alta autoestima, todavía tenemos algunos que reconocen que tienen una baja autoestima. Recuerden las características de los estudiantes que estudian en la Escuela Politécnica Nacional. La personalidad proactiva tampoco puntúa muy alto, pero también solo fue un factor. En el caso de la empatía, no tenemos altos niveles de empatía desarrollados en los estudiantes. Inteligencia emocional, lo que menos puntuó fue la percepción e influencia del estado de ánimo. En el caso de la actitud de emprendimiento, lo que menos puntuó fue la detección y aprovechamiento de oportunidades y toma de decisiones y planificación, también tuvimos un solo factor. Este es como un pequeño resumen. Los elementos menos desarrollados fueron la admiración, la autoestima, la empatía, la inteligencia emocional, la capacidad para tomar decisiones. Por tanto, podemos afirmar que nuestros estudiantes no tienen las competencias necesarias relacionadas con capacidades para emprender. Nosotros hicimos una correlación entre todas estas capacidades y vimos, por ejemplo, que hay elementos donde casi no hubo correlaciones significativas y fue lo relacionado con la baja autoestima y la empatía. Estos son dos componentes que demostraron ser casi como autónomos en comparación con el resto por no tener correlaciones estadísticamente significativas con el resto de las competencias o de los componentes de personalidad. Las correlaciones más altas fueron entre proactividad y aprovechamiento de oportunidades. Estas fueron las dos competencias que correlacionaron de forma significativamente más altas. En relación a los resultados relacionados con intereses, tenemos el interés para emprender y las influencias para emprender. Ninguno de los dos tampoco tuvo altas puntuaciones y lo que menos puntuó fue lo relacionado con la tolerancia al fracaso. O sea, nuestros estudiantes no tienen desarrollado esto como una competencia, por tanto, muy fácilmente se pueden desmotivar al momento de intentar hacer un emprendimiento. Y en el caso de las influencias, oh sorpresa, la comunidad universitaria es uno de los elementos que menos puntúa. Y de hecho tienen razón, o sea, además de no existir estos ecosistemas de innovación que les faciliten a ellos que puedan tener éxito al momento de querer emprender, tampoco hay una formación como carreras, ¿no? O como una materia, o como un espacio donde a ellos se les enseñe cómo emprender. Y dadas las condiciones en las que estamos viviendo que esto es sumamente importante porque no hay garantía luego de empleabilidad, ni para nuestros estudiantes, ni para la mayoría de los estudiantes universitarios. Es una realidad. Conclusiones sobre este tema. Bueno, pues los elementos que más influyen son las influencias sociales, o sea, es importante para nuestros estudiantes, aquellos que tienen más interés en emprender, es porque tienen influencias sociales, o sea, personas que les están apoyando por detrás. Los aspectos que puntúan más bajos, relaciones con inversores y la influencia de la comunidad universitaria, y podemos afirmar que no hay un ecosistema desarrollado para lo que es el emprendimiento y la innovación. Cuando correlacionamos intereses y capacidades, la intención de crear una empresa y el apoyo del círculo más cercano, la información y la existencia de información y relaciones fueron los elementos que más correlacionaron. Es decir, las personas que tienen interés por emprender son aquellos que tienen apoyo de su círculo cercano, que tienen acceso a información y que tienen relaciones interpersonales que les permiten avanzar hacia estos proyectos. Para crear una empresa también influye el tema del círculo cercano y el apoyo por parte de la comunidad universitaria demostró influir en la tolerancia al fracaso. Es decir, por el hecho de no existir una comunidad universitaria que apoya el emprendimiento, entonces nuestros estudiantes tampoco están desarrollando competencias como la tolerancia al fracaso, no están teniendo esta tolerancia al fracaso. Nuestro estudio valida la hipótesis que necesitas los dos elementos, tanto las competencias como las condiciones, o sea, como estas influencias que te permitan a ti también llevar adelante los procesos de emprendimiento, y algunos elementos que tenemos que desarrollar son la baja autoestima, el apoyo de la comunidad universitaria y la capacidad de tolerancia al fracaso, además de otros que ya veíamos como el tema de la empatía, por ejemplo, y la inteligencia emocional. Hicimos unas correlaciones, me quedan solo 2 diapositivas.
relacionadas con el género. Vimos que no habían diferencias entre los muchachos y las muchachas relacionadas ni con las capacidades ni con los intereses, excepto en un solo ítem que era existencia de negocios previos, o sea, los hombres tuvieron una media superior, los hombres indicaban que ellos ya habían hecho algunos intentos previos de hacer sus emprendimientos. Nuestros estudiantes se caracterizan, por ejemplo, por hacer emprendimientos del tipo capacitaciones a estudiantes de bachiller. Hay muchos estudiantes que tienen sus negocios particulares en esa área. Y en su mayoría las medias relacionadas con capacidades e intereses fueron superiores mientras más se avanza en los semestres. O sea, estudiantes de semestres superiores demostraron que tenían más desarrolladas sus capacidades y sus competencias en comparación con el resto. Conclusiones: existen elementos que se deben desarrollar para potenciar lo que es el emprendimiento y la innovación. Tenemos que apostarle fuertemente a la creación de estos ambientes de innovación, porque eso puede soportar el éxito de nuestros estudiantes a nivel de lo que es el emprendimiento. Tanto las capacidades como los intereses son elementos importantes, no podemos descuidar uno, ni potenciar el otro descuidando, ¿no? Descuidando, por ejemplo, el hecho de que hay que desarrollarles competencias a los estudiantes. Podemos tener estructuras súper chéveres relacionadas con innovación, pero si las personas que llegan allá no tienen las competencias formadas, entonces se van a desaprovechar esos recursos. El apoyo social es muy importante y la baja autoestima y la empatía son competencias que tenemos nosotros que desarrollar. Hasta aquí sería entonces mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la compañera. Tenemos una pregunta que nos dice de Ana María. ¿Qué cambios recomienda realizar en el currículo de esta universidad u otras carreras para incentivar el emprendimiento? Sí, uno de los desafíos que nosotros estamos teniendo es la reformulación de todo el modelo educativo. O sea, y esto es algo a lo cual Ecuador está llegando tarde, ¿ya? Puedo hablar en particular de la Escuela Politécnica Nacional. La Escuela Politécnica está llegando tarde a este desafío de la reformulación de las carreras, pensando no en los conocimientos, sino en la formación de competencias. Entonces, lo primero que tenemos es que pensar cuáles son las competencias que tenemos que formar en nuestros estudiantes. Esas competencias hay que integrarlas al currículum académico. Hay otras universidades, ya no, o sea, esto ya es un estudio que ya hemos hecho, e incluso tenemos asesores que nos están colaborando. Hay otras universidades que incluso crean microdepartamentos para formar competencias específicas, por ejemplo, competencias relacionadas con habilidades sociales. Y entonces estos departamentos o estas unidades se encargan de, además de lo que se puede colocar en el currículum académico, generar otras actividades para poder potenciar estas competencias. Pero se parte de la definición de cuáles son las competencias que tenemos que formar. Ojo que el éxito ahorita de nuestros graduados y de nosotros también no está dado por el conocimiento que nosotros tenemos, sino por nuestras habilidades, ¿no? Por estas competencias extras que las universidades no estamos formando. Entonces, eso es lo que deberíamos estar haciendo, pensar en términos de competencias y no en términos solamente de lo que es el currículum académico. Listo, gracias Valentina. No sé si alguien más tenga alguna pregunta en el grupo, en la sala. Pareciera que no.